falta revisar la parte de las imágenes adjuntas, los archivos adjuntos. Con esos archivos adjuntos, si están bien, suben 5 puntos cada uno, 10 puntos más. No es mucho más lo que sube la nota, pero algunas décimas más van a tener con esos planos, perdón, con esos archivos. Y si no tenían los archivos hechos, eh, la nota en realidad no va a quedar sin efecto, porque sin ese archivo no pueden demostrar cómo hicieron los cálculos. Recibí unos archivos a las 12 de la noche o al otro día, y esa no era la idea. La idea era que los archivos los alcanzaran a subir a las 8:30, y si no alcanzaban, los subieran de inmediato. No no los empezaran a calcular recién, después de las 8:30. Entonces, los archivos que llegaron con horas de diferencia no los voy a considerar, solo los que mandaron en el momento de la prueba. Y Profe, una vez que tenga revisado todo, voy a dedicar una clase para la retroalimentación o el final de una clase para la retroalimentación. Espero que sea el próximo miércoles. profe, Anastasia, dígame. ¿cómo se llama? Yo adjunté la foto en la prueba y todo. Eran como a las 7, pero yo no le puse el nombre. La verdad es que como me faltaba tiempo, yo llegué y la subí y no le puse el nombre. Pero igual le Ya, mandé por chat a la hora que le saqué la foto y todo para que viera que era mía. ya, perfecto. Porque Ya, de tú lo verdad se me mandaste olvidó. doble. Sí. Sí, yo la mandé como a las 7 y tanto. Sí, voy a empezar revisando la que está en la prueba. Después voy a ir a ver si la enviaron por el chat o otro lado, pero No, esa sí, es lo primero que voy a revisar. está todo en la prueba, pero justo no alcancé a poner mi nombre a la hojita. Ya. Eso era. Perdón, Millaray, ¿tienes levantada la mano? Sí, profe, le quería hacer una consulta. Sí. Lo que pasa es que a varios de mis compañeros les apareció la nota cuando cerraron la prueba. Yo tenía, si bien todo respondido, pero dejé que se cerrara sola la prueba, entonces no me aparece. No sé si eso es como normal. Em, ya. Debería estar lo que tú alcanzaste a contestar, porque igual voy a tener que entrar a todas las pruebas, a todas las evaluaciones para buscar la imagen. Y cuando yo coloque reevaluar, ahí va a quedar la nota final, la que corresponde. Ah, entiendo. O sea, no, si yo contesté todo, como le digo, dejé solamente una en blanco que no la supe contestar, pero Pero el es resto raro que está. no te haya aparecido como el puntaje. De hecho, le consulté a otro compañero y a él tampoco le había aparecido el puntaje ni nada. A mí tampoco Ya. me salió el puntaje. Me voy a fijar hoy al final de la clase en la tabla que me muestra, porque no me metí a ver las tablas de resultados de quién respondió. Voy a dejar tiempo al final de la clase y voy a mirar esa tabla antes de que terminemos para que se queden tranquilos y por lo menos ver que aparecen las respuestas que están hechas. Ya, profe. ¿Alguien más levantó la mano? Ah, no, la bajaron.
Ya, chicos, vamos a retomar. En realidad no vamos a retomar lo de la clase anterior, porque lo que vamos a ver ahora es otra área de la interpretación de planos. Incluso para algunos es un área de la ejecución de planos más que de la interpretación. La semana anterior vimos cómo interpretar la grilla de coordenadas y cómo hacer cálculos de coordenadas de algunos puntos a través de la grilla y de la escala. Y hicimos unos cálculos en clases. Eso fue un día viernes. No era una actividad evaluada, era para que ustedes ejercitaran y hicieran cálculos. Mañana voy a hacer una actividad muy cortita. Van a ir como unos 3 ejercicios para ver que ustedes estén entendiendo lo que vimos la clase del viernes y lo que vamos a ver esta clase. Van a ser ejercicios cortitos. Es solamente para que no se queden atrás y se pongan al día en las clases. Es solo para eso. Son ejercicios que les van a demorar a lo mejor 15 minutos, si es que vieron las clases, pero si no vieron las clases, ahí se van a demorar un poco más. Van a tener que empezar a ver los videos, ver de qué se trata, para realizar los ejercicios. Entonces, es una actividad para ponerse al día. De eso se trata. No son ejercicios que me tienen que enviar. Va a ser un mini test, como esas actividades cortitas que hemos hecho los viernes pasados. Voy a compartir y vamos a ver un concepto que a ustedes se les va a hacer muy recurrente en minería, que es el concepto de talud. Taludes. Y lo van a ver en los planos mineros, sobre todo en los planos que muestran los perfiles de la representación de un proyecto minero. Ya. Y ojalá alcancemos a ver el concepto de pendientes, pero por ahora, taludes. ¿Qué es un talud? Es la forma de representar la inclinación que tiene un muro o un terreno natural. O puede ser también no un muro, pero un terreno que fue adaptado para que tuviese un cierto talud. Y esta inclinación es tan pronunciada que se representa en porcentajes. Primero vamos a hablar de 2 tipos de taludes con los que nos podemos encontrar. Uno es el talud de corte. Profe, ¿está presentando Dígame. algo? Sí, no estoy. ¿No está compartiendo? No se ve nada. Ya, ahí sí. Sí, profe, ahí se ve. Sí. Ahí sí, profe. Sí, profe. Ya, no me habían avisado yo hablando. Ya, chicos, ahora sí se ve. Los taludes de corte. Necesito cortar el terreno por distintas razones. En un camino, es imposible que un camino siga la pendiente natural que tiene un terreno. No puedo subir y bajar un cerro como si fuese una montaña rusa, porque los vehículos no soportarían, no tienen la suficiente tracción para subir esas pendientes, esas inclinaciones. Entonces, para que el camino siga conservando una pendiente natural, ya vamos a ver el concepto de pendiente, pero también es la inclinación,
donde los vehículos normales, ni siquiera los con tracción, puedan transitar sin problemas. Para que siga este camino teniendo esa pendiente, en el terreno, el cerro que se cruza por este camino, se corta. Y si sale muy caro cortarlo, se hace un túnel. Si sale muy caro el túnel, se cambia el trazado del camino. Pero en este caso, se cortó. Y se cortó un terreno que era con material bastante rocoso o firme. Entonces la inclinación que aquí quedó es muy pronunciada, es casi vertical. Se cortó en roca, tal vez usando algunos explosivos, con la ayuda de una retroexcavadora. Y el problema que puede presentar esta roca es que se desprenda el material, entonces aquí le ponen una malla para reforzar. Pero hay unos sectores donde no se necesita esta malla. El terreno es tan duro que sirve la roca existente al natural para dejar un talud. Los otros taludes que existen son los taludes de relleno. La altura del camino tiene que ser mayor a la altura del terreno natural. Entonces se rellena, pero se rellena el camino dejando un cierto talud hacia los lados. El dejar este talud asegura que el terreno tenga cierta estabilidad. Entonces este talud se compacta. ¿Qué tan inclinado tiene que ser este talud? Depende del material con el que se construya. Pero cuando es un talud de relleno, la inclinación no tiene que ser tanta. Cuando es un talud de corte, puede ser más inclinado, como el que está acá. ¿Necesitan más imágenes para entenderlo? ¿Se entiende con las que están? ¿Se entiende, profe? Entonces, este es de relleno. Aquí no tengo que cortar material, sino que traigo material de afuera y relleno el terreno existente. Y aquí corto el terreno existente. En este caso es roca. Y los taludes se representan en proporciones, horizontal y vertical. Aquí tengo un talud donde nos dice que tiene 0,5. No, a esta altura no se entiende mucho. Voy a ver esta de acá abajo. Aquí. Este talud, el que está acá, es un talud 1:1. O sea, nos está diciendo que si avanzo una unidad en el plano horizontal, también voy a subir una unidad en el plano vertical. En realidad lo que se está formando es un triángulo, y estos son los catetos. Entonces la inclinación del talud se mide en la relación de sus catetos, el horizontal contra el vertical. 1:1 es este talud. Talud 2:1. Estos taludes están... Voy a borrar esa información. Profe, pero por ejemplo, ahí lo que quiere representar es que el primer número es la parte inferior del talud. Sí, por eso esos taludes que estaban ahí escritos estaban malos. La relación del talud es siempre horizontal versus vertical. El primer número que va
representa la unidad horizontal y el segundo número la horizontal. Este talud de acá es un talud de 1 es a 2. 1 en la horizontal, 2 en la vertical. Y este talud que hay acá es un talud de 1 es a 3. No quiere decir que aquí hay 1 metro y aquí hay 2 metros, sino que es la relación de sus lados. Puede ser que esto, en vez de ser que tenga 1 y 2 metros, que la distancia de abajo sea 50 centímetros. Y si la distancia de abajo es 50 centímetros en la horizontal, la distancia en el vertical va a ser 1. O sea, esto es el doble que esto. 1 es a 2. Si la distancia de abajo es de 15 metros, la distancia hacia arriba va a ser 30. Y va a seguir cumpliendo la misma proporción, 1 es a 2. Los taludes también se pueden representar con ángulos. Pero primero vamos a ver, o ustedes van a tratar de dibujar un talud de 3 es a 2. ¿Cómo lo dibujarían? La parte horizontal más extendida, profe. Así es. Y el talud de 3 es a 2, o donde el horizontal sea mayor al vertical, es el que se usan los taludes de relleno. Ahí avanzo, lo voy a dibujar con un triángulo. Aquí estaría el 3 y aquí estaría el 2. Los taludes de relleno, la horizontal generalmente es mayor que el vertical. Y en los taludes de corte se puede dar esta situación de acá. El 1 es a 3, 1 es a 2, y este que está ahí debe ser como 1 es a 5, el que está en la roca. Bien. ¿Qué es esta imagen? Un rajo. La mina a tajo abierto, la mina cielo abierto, un rajo, recibe varios nombres. ¿Aquí hay taludes? Hay varios, profe, según los bancos ahí. Sí. Entonces aquí la esencia de este trabajo es controlar los taludes. La Profe, inclinación, dígame. consulta, porque de la clasificación que dio al inicio, usted hablaba de taludes de corte y taludes de relleno. Así Por es. ejemplo, ahí en el banco inferior de esa operación, seguramente es una frente de carguío, lo que se ve acá. Y esa frente de carguío se enmarca dentro de la clasificación que da usted, siguiendo el mismo hilo de la minería. Sí. Mira, acá cuando estoy extrayendo el material es corte, pero por mientras puedo ir apilando el material. Bueno, tú manejas términos más mineros que yo. Apilando el material, y ese acopio del material lo dejo en taludes de relleno, porque
para que no se desprenda, para que el material esté estable en la posición que está, lo dejo con un cierto talud. De hecho, ese talud, los que trabajan haciendo la carga y dejando la carga del material acá, lo trabajan más o menos ellos lo estiman, pero tiene una inclinación. Los taludes de acá, de corte, estos sí tienen un cálculo. Y dependiendo, ¿quién hace el cálculo? No lo hace el topógrafo. El topógrafo lo que hace es replantear el talud que le dicen. Pero el que proyecta cuál es el talud apropiado para que el terreno quede estable y no se desprenda, es el área de geología o mecánica de suelos. Ellos determinan el talud según el material que hay acá. Se pueden empezar la excavación con unos taludes más inclinados y después los taludes menos inclinados y después pueden ir quedando más inclinados a medida que voy avanzando en profundidad. Ahí, por ejemplo, de lo que usted estaba diciendo recién, profe, de un acopio que podría ser como asociarse a un botadero, eso sería un talud De relleno. de relleno, ya. Así. Y una frente de carguillo De hecho, donde está acá arriba, se alcanza a ver claro, justamente, en sí, parte de eso la imagen, en la parte un vaciado. superior hay un acopio. Claro. Esos son enormes y tienen unos taludes impresionantes. Ya, eso sería un relleno. Y por ejemplo, una frente Sí. de carguillo, por ejemplo, lo que se ve abajo, un equipo cargando, qué sé yo, ahí sería un talud de corte. Sí. Ya, ok. Gracias, profe. Sí. Aquí estoy en una mina a cielo abierto. Profe, una consulta. Dígame. O sea que el talud, si lo llama a términos matemáticos, sería, ¿cómo se llama? La hipotenusa, la pendiente, Sí, es la hipotenusa. ¿o no? Pero no se representa como una distancia. Se representa por la proporción de sus catetos. Cuando hablo de talud, siempre tengo que hablar de la proporción que tienen sus catetos, la relación del horizontal con el vertical. La distancia no importa en los taludes, no importa la distancia que tiene la hipotenusa. La hipotenusa es cómo va a quedar el muro o el corte del terreno. Pero el talud, lo que me importa del talud es la proporción del horizontal con el vertical. Sí, de los catetos. Le da la fortaleza al talud. Así es. Y lo que generalmente me piden en un talud es la altura. Además de la proporción, me piden la altura, pero la altura real, cuando se representa. Veamos estos dos planos. Voy a aumentar un poco el tamaño. Aquí los dejé incluso con el logo de donde los saqué. Ya. El talud acá es solamente el área de inclinación. Solamente lo que está acá. O sea, si lo sigo ampliando, el talud vendría a ser el triángulo que hay acá. Voy a... Triángulo, triángulo, este triángulo. Y lo voy a inclinar. Voy a girar. Es un poquito más angosto. Este es el talud. La relación de este triángulo. Todo lo demás ya no es talud. Este es el banco. La parte horizontal por donde transitan los camiones.
la que después voy a explotar por tronadura. Eso, creo que ustedes están viendo tronadura ya. Sí, profe. Después esto desaparece y sigo excavando. Este es el talud, que es distinto al talud del trabajo. Si se fijan, todo el corte total de la minería va llevando otra inclinación. Esta línea de abajo tiene una inclinación distinta a la del talud de la cara del banco. Tengo este talud, que es el talud del trabajo, y tengo este talud, que es el de la cara del banco. Ahí hay dos taludes. Y además de ese talud, dice que va a haber un talud final. Cuando se empieza el trabajo, cuando se empieza a excavar, hay un talud que es menos inclinado, como les contaba antes, que es este. Y cuando termino de excavar, termino con un talud más inclinado, que es el que está acá en la línea verde. Ahí dice talud Eso es lo final. que se veía en la imagen, profe, los bancos que van Sí. quedando al final. Sí. Aquí se veía en la imagen, lo aumenté mucho. Los que arriba se va notando que hay una mayor inclinación. Entonces, el concepto de talud tienen que manejarlo. ¿Se dan cuenta que aquí hay tres taludes? Está el talud del banco, de hecho está representado acá. Está el talud de trabajo y está el talud final. Lo que yo les mostré acá arriba es algo como el talud del banco, que es la cara, la hipotenusa que me estaba diciendo el compañero. Y acá lo muestran como un ángulo. También se puede demostrar o dibujar como un ángulo. Si yo tengo la proporción de los taludes, horizontal versus vertical, ¿puedo calcular el ángulo del talud? Sí, algún arcoseno, arcocoseno. Arco tangente. Como tengo los catetos, Arco tangente. mejor el arco Sí, tangente. arco tangente también. Pero no, y no es necesario tener la distancia real, basta con la proporción. Porque la proporción del triángulo, de ese triángulo que se forma, es el que me da el ángulo. No importa la distancia real. Entonces acá lo demuestran como un ángulo. Entonces vamos a hacer ejercicio donde transformemos de ángulo a proporción de talud y viceversa. Aquí hay otros conceptos más. Anchos de berma, la altura del banco, que es la altura del talud, y hablan del ángulo de la interrampla, y la altura global, que es la altura completa. Ya, veamos unos ejercicios. Los vamos a hacer todos juntos. Ya, a ver.
Voy a copiar este mismo dibujo y le voy a dar valores. Esto lo tengo para explicar otra cosa. Ya. Salud de trabajo. Lo vamos a dar en un ángulo. Puede que en minería trabajen con ángulos sexagesimales y que después el topógrafo los interprete como ángulos centesimales. Yo me traté de conseguir con algún docente a ver si tenían planos para ver eso mismo, en qué sistemas trabajaban, pero no los tengo. No sé si alguno de ustedes tiene o se puede conseguir en su trabajo para saber cómo trabajan los ángulos en minería. Si alguno tiene, les agradecería que me los enviara. Podría intentar, profe, en una de esas, para mi otra subida. Buscar algo. Ya, por favor. Ni siquiera Pero- necesito el plano completo, sino que fragmentos, por Pero es si como tienen ver información que no se pueda mostrar. Dígame, cómo se calculan los taludes, en qué sistema. ¿en qué sistema? Sí. Ya, voy a Eso, tratar de hacer algo. ya. Lo voy a dejar en 32 grados. Ya. El ancho del banco va a ser otra información. El ancho del banco lo vamos a dejar de 4 metros. Y la altura total o altura final va a ser de 80 metros. Necesito ver un concepto antes. No, lo vamos a dejar como altura. Necesito saber el nombre de esta altura, de la primera altura. La altura que hay hasta la primera etapa. No es la altura final. Le voy a llamar altura de trabajo, mientras tanto. A esta le voy a dar 80 metros. Todavía no voy a... Ya. El talud del banco va a tener una razón de 1 a 4.
Y con esto van a calcular la distancia horizontal del talud de trabajo y van a calcular la cantidad de bancos que voy a tener. Ya. Para hacer esto, van a tener que dibujar, aunque sea a mano. ¿Qué es lo más fácil de calcular por ahora? Y no necesito todos los datos que hay acá para calcularlo. Lo más fácil de calcular va a ser la distancia horizontal. Todas las preguntas las hice sin considerar el fondo de la explotación y el talud final. Por mientras vamos a trabajar solo con esto. Y la distancia por la que estoy preguntando es la distancia que está acá. Esta distancia horizontal. DH, así se escribe distancia horizontal. Eso es lo más fácil de calcular. Tengo la altura, esta altura es de 80 metros. Tengo el talud de trabajo, que es de 32 grados, y puedo calcular la distancia horizontal. Calcúlenla y veamos cómo les va. Profe, la tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Sí, Disculpe que no he visto. sí, eso es. Faltaba una información ahí.
A mí me da 145,519. Ya, escríbalo para que lo comparemos con los otros resultados que se supone tienen que llegar. Y al resto de los compañeros, ¿qué les da? Si tienen dudas, me dicen para que puedan avanzar. Georgina, Anastasia. No, pero, profe, disculpe que sea tan irrespetuoso, pero para que entiendan igual los compañeros, o sea, sería tangente 32 es igual a 80 dividido por x, porque no teníamos el pH. El x pasa multiplicando el tangente 32 y el tangente 32 pasa dividiendo al 80. O sea, sería 80 dividido por tangente 32. ¿Estaría bien? Vamos a despejarlo de a poco, ya que veo que no me están preguntando nada. Este es el triángulo. Y aquí estarían los 32 grados. Un poquito más pequeño. Y el DH es la incógnita, o sea, el cateto adyacente. Y el valor que tenemos son los 80 metros, o sea, el cateto opuesto. La tangente de 32 sería el cateto opuesto, los 80, dividido por el cateto adyacente, distancia horizontal. Y ahí despejo por regla de 3. La distancia horizontal pasa multiplicando y la tangente pasa dividiendo. Es como despejábamos el delta B. Parecido. Ya, ¿les queda más claro ahí? Ya que no lo escucho, por lo menos escriban. Sí, profe. Ya. Despejen entonces. Y ahí tengo un resultado. Veamos otro que escriban. $145, 128. Acuérdense que ahora está en sexagesimal. Ahí hay un grado escrito con círculo. Por ahí puede que estén las diferencias. ¿Alguien más? Distancia horizontal quedaría 80 dividido en tangente de 32. Voy a ver en qué sistema lo tengo.
Profe, yo lo había hecho tangente de 32 dividido por 80, me había dado 6 como algo. Entonces por eso dije, a lo mejor está mal. Claro, está al revés. Sí. Porque lo que estoy despejando siempre tiene que quedar arriba, en el numerador. Entonces la distancia horizontal la tienes que llevar hacia arriba y la tangente queda acá abajo. O sea, al llevar a este lado de la igualdad la distancia horizontal, queda igual a 80 dividido por tangente de 32 y da 128,027. Ahí lo realicé. Con la Me dio 145, pero debe ser porque la calculadora debe estar mal. Sí, la calculadora tenía que estar en sexagesimales. Profe, ¿cuál es ese modo? Si usted lo podría hacer ahí en la calculadora, el modo sexagesimal. Claro. ¿Cuál sería? Porque uno pone en la calculator, pone modo. Mode y el DEC, el número 3, en este caso. Ya. O a veces aparece solamente la letra D. A mí se me había quedado en gradianes de la prueba, profe, ahí caché. Sí, por eso les quiero saber cómo trabajan en minería para que no nos estemos cruzando con los sistemas y los equivoquemos al final. Ahí lo puso 80 por tangente. Es 80 dividido por tangente. Gracias. Dividiendo tangente. Ya, 128 entonces, punto 027. Sí, eso daba 128,027. Ahora la otra parte que puede ser un poco más enredada. Esta es la parte más fácil. Cantidad de bancos. La cantidad de bancos, o sea, cada una de estas unidades, esto, porque tenemos el ancho del banco, la cara del banco, el pie del banco. Cada una de estas unidades tenemos que calcular cuántas de ellas caen acá. Para eso, lo más fácil es calcular las distancias horizontales que tiene cada uno de estos bancos. Copiar, pegar. Acá. Yo ya tengo la altura del banco como dato. Sé que aquí la altura de este banco es de 3 metros. Sé la relación del talud del banco, 1:4. Entonces, si estos 3 tienen que calcular cuánto de distancia horizontal tiene este talud. Y el ancho del banco de aquí hasta acá son 4 metros. Entonces lo que tienen que calcular finalmente es esta distancia. La distancia total del banco, con el ancho y la parte horizontal del talud. ¿Qué harían primero? Profe, se toma primero el ancho del banco. El ancho del banco es solamente de acá hasta acá.
Pero esta distancia completa del banco le hace falta esta parte, la parte horizontal de este triángulo, de este talud. Esa no se las di. Lo que les di es la relación de este talud, que es 1/4, y la altura del banco, que es 3. Piensen, piensen, piensen. Les voy a dar un rato para que lo piensen. O sea, no, profe, sería lo mismo, pero en vez de 80 sería 3, bicateto vertical y horizontal X con el ángulo. No, porque no es el mismo ángulo. No, ya no se puede trabajar con el 32, porque el 32 es la inclinación que tiene todo el proyecto, no es la inclinación que tiene el talud. Para calcularlo tengo que trabajar con las proporciones. Este triángulo que está en rojo, lo voy a dibujar acá más grandecito. Ese triángulo que está en rojo tiene una proporción, sí, está bien, de 1/4. 1/4. Que esa es la relación de sus lados, 1/4. Pero la verdadera altura es 3 metros. Entonces, si la verdadera altura es 3 metros, ¿cuánto sería el valor del horizontal acá? Es una regla de 3. Pero igual hay que tener el ángulo de ese trozo. No hay que calcular el ángulo. No es necesario. Son proporciones. Si así sería 0,75. Eso es. Eso mismo. O sea, 1/4 como X es a 3, ¿no? Así, Ahí. eso. Así se hace. Ya, lo vamos a hacer para todos. Profe, Dígame. ahí encontré cómo se llama eso que usted le puso altura de trabajo. Se llama altura global. Lo vi en un apunte antiguo. Se lo voy a mandar aquí por el chat. Ah, ya. Pero yo acá lo vi y altura global era como la altura final, o a lo mejor sí, está bien. A lo mejor esto que tengo acá me está mostrando solamente lo inicial. Aquí habla de una altura global, de una altura intermedia, y aquí está la altura final. Claro, la altura completa desde el banco inferior, desde el piso del banco inferior hasta el último banco es altura global. Ya, pero después cuando cambia el proyecto a la excavación final, ¿esa altura se llamaría altura final? Esa es la que encontré yo como global, pues la que le dejé ahí en la fotito. Ya, pero me falta esta altura de la primera excavación, porque primero llevo un talud de trabajo, que no es el talud final. Claro, a lo que lo asocio yo es que, por ejemplo, bueno, yo en general eso lo vamos viendo en grados, pero cuando usted habla de ángulo de trabajo, a mí me da la idea de cuando se está en operación, cuando, por ejemplo, hay una pala y el palero debe ir llevando cierto ángulo para que no se le venga la cara del cerro. A eso Así como es, que lo asocio yo. sí, pero eso es en la excavación, cuando voy en el inicio de la excavación, cuando el Claro, talud no es tan inclinado.
Pero Exactamente. después sigo excavando, después que llego acá, sigo excavando estos taludes y ya el ancho del banco empieza a ser cada vez menor. Y aquí la inclinación va cambiando. Claro, Y para va darle cambiando estabilidad mi talud a un talud final y esta altura, no sé si esta es la altura global o la esa altura del completa, trabajo sería la completa. sí. Pero por mientras, como esto se llama talud de trabajo y es como lo estoy trabajando en un principio, le estoy llamando altura de trabajo. Altuta le puse, altura. Lo voy a corregir de ahí. Ya, vamos a seguir con cómo se sacan los 0,75. Entonces, la relación de los lados acá es 1:4. Es solamente una proporción, no es la distancia real. 1:4. Pero la distancia real son 3 metros. Lo vamos a dejar aquí en negro. Esa es la distancia que hay de acá hasta acá. Entonces, si esa distancia en 3 metros, se hace una regla de 3. Proporciones. Ay, no me queda lo que quiero hacer. Ya, y la proporción de este triángulo sería 1:4 como x, que sería lo que estoy buscando, es a 3. Y ahí hago la regla de 3, y el compañero ya sacó el resultado, da 0,75. O sea, este pedacito acá abajo vale 0,75. Entonces, si de aquí a acá hay 4 metros y de acá a acá hay 0,75, ¿cuánto habría en total en la banca? $4,75, profe. Bien, 4,75. Ya, ahora que tengo esa información, después voy a arreglar esto y lo voy a hacer más grande porque me quedó demasiado pequeñito. Todo me quedó pequeñito. 4,75 metros. Ese no es el ancho de la banca, es la distancia proyectada horizontal de la banca. El ancho de la banca va de acá a acá. Eso es lo que ocupa la banca en distancia horizontal. Ya, entonces, si mi trabajo completo tiene una distancia horizontal de 128.027, ¿cuántas bancas caen? ¿Qué tengo que hacer? Profe, tiene que dividirlo. Dividirlo, bien. Salen 26 o 27, porque es 26.95. Ya, vamos a interpretar lo que significa ese punto 95. Voy a colocar por acá.
Y entonces se entiende que hay que dividirlo. ¿Cuántas bancas caen? Se deje cortar. Sí, profe, 26,9. 26 sería, ¿no? Serían los 128.027 dividido en 4.75 y eso da 26,9. Ya. Ese 0,9 que hay ahí significa que una banca va a quedar incompleta. No quiere decir que va a quedar 26 y lo otro, y me olvido de lo otro, o tengo que redondear. Van a quedar en total 26 bancas. Y una de ellas, y la última, para que dé el 0,9, puede ser que sea o más corta en el ancho del banco o que la altura varíe o la altura sea menor para que me dé la distancia. Lo que muestra acá es que en algunos casos el ancho de la banca es menor. Entonces la última banca, la que da 0,9, va a tener un ancho menor que las demás o una altura menor que las demás. Es más fácil si lo calculáramos que tuviese un ancho menor que los demás. La última va a ser 0,9 de 4.75. Entonces voy a tener 26 bancas que van a estar completas de 4.75 y voy a tener otra banca. ¿Cuánto da 0,9 por 4.75? Cuatro 4,275. Ah, lo dijeron las dos juntas. Ya. 4,275. Bien. Entonces, a esa le voy a dejar el mismo talud, pero el ancho de la banca va a quedar más pequeña. Ya, y aquí mezclamos todo. Mezclamos ángulo del talud, mezclamos proporción del talud, distancia horizontal, altura. Así que con esto deberían tener bastante claro el concepto. Faltaría ahora hacer más ejercicios. Y mañana van a ir más ejercicios de esto. A lo mejor ahora les voy a dar la distancia y ustedes tienen que calcular la altura, va a ser otras proporciones, doy un poco vuelta la información para que ustedes la calculen. Lo último que nos queda pendiente, pero falta muy poquito para que termine la clase, es otro concepto que se usa para la inclinación de los terrenos, que generalmente es para la inclinación que está en el sentido longitudinal. Esta inclinación era para el sentido transversal, pero acá cuando se va excavando y voy recorriendo por la banca, estos caminos que se producen tienen cierta pendiente. A esta inclinación se le llama pendiente. Y la pendiente es otra forma de llamar la inclinación. La de arriba está luz y otra forma es pendiente. Y la pendiente se expresa en porcentaje.
¿Por qué se expresa en porcentaje? Porque es la relación que hay de la altura respecto al plano horizontal. Una pendiente del 1% quiere decir que en 100 metros de distancia horizontal tengo una altura de 1 metro. Por eso se expresa en porcentaje. Es la relación cada 100 del plano horizontal respecto al plano vertical. Igual que en los taludes, la relación del horizontal con el vertical. Pero esto también es una proporción de 1 a 100. También puede ser con miles a 10. Y cuando ustedes le enseñaron en matemática la pendiente de una recta, esa pendiente se calculaba como una M. Y sin querer estábamos calculando la tangente. También aquí está expresada en grados. Pero en un camino, en un proyecto, se expresan porcentajes. En este caso, donde tengo el dibujo que avanzo 1000 metros y subo 100, la pendiente, ¿cuánto sería? ¿Se les ocurre cómo calcularla? No sé si estará bien, profe, una regla de 3 ahí. Sí, también es una regla de 3. Si en 1000 metros sube 100, tengo que investigar en 100 metros de distancia horizontal, ¿cuánto sube en vertical? También es una regla de 3. También es una proporción de triángulos. Hagámoslo. En 1000 metros de distancia horizontal está subiendo 100 metros. En 100 metros de distancia horizontal le voy a colocar DH acá abajo para que no nos confundamos. ¿Cuánto subo? Voy a colocarle I. ¿Cuánto me daría esa regla de 3? 10, profe. Entonces la pendiente aquí sería del 10%. Porque por cada 100 metros sube 10. Aquí era del 1% porque en 100 metros sube 1. Aquí en 100 metros sube 10, la pendiente de este camino es del 10%, que es bastante para un camino. Listo, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar. Yo voy a arreglar esta imagen porque algunos dibujos quedaron muy pequeñitos, muy mezquinos.
y se las voy a subir al ambiente. Y les voy a hacer mañana solamente ejercicios para que completen sobre esto y lo que vimos la semana pasada de uso de grillas, coordenadas y escalas. Profe, Dígame. una consulta, no sé si será del punto de vista topográfico esto, pero por ejemplo, ¿cómo determina si una pendiente es positiva o negativa? O sea, entiendo que es del punto de vista de la persona que lo está viendo, pero por ejemplo, ahí en esa imagen que usted tiene que un autito veo que va subiendo. ¿Eso Sí, sería pendiente positiva, negativa? ¿Cómo es? esta es positiva y si va hacia abajo es negativa. La pendiente, igual que el desnivel o el azimut, tiene que ser entre dos puntos. Si aquí está el punto A y aquí está el punto B, la pendiente de A a B es positiva, pero de B a A es negativa. Ya, profe, subiendo es positiva, bajando es negativa. Sí. Gracias, profe. Algunos le llaman a las negativas gradientes y no le ponen signo. Pendiente queda siempre positiva y gradiente la notan como positiva, pero se entiende que es hacia abajo. Eso confunde. Yo siempre hablo de pendiente, negativa y positiva, pero por si acaso ven el término por ahí o encuentran algún término en porcentaje que sea distinto a pendiente, siempre búsquenlo. Porque puede haber términos en otras áreas de trabajo que no sean las topográficas, que los conceptos sean distintos. De repente, por ejemplo, en minería le dicen a favor o en contra. Ahí ves tú. Sí. Ya, muchachos, que estén bien. ¿No hay alguna última consulta antes de cerrar? Entonces termino de grabar